Hola, buenas noches. Una música de fondo. Bien, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es José Donaire, soy director del sello Maquinaciones. Esta noche estamos presentando una novedad editorial llamada El Primer Peruano, de Ricardo Reyes Reategui. Son muchos los libros que se vienen publicando con sello este año y siempre es un gusto, es una celebración muy especial. Agradezco por su puntualidad de casi todos. Agradezco la acogida de Estación 8, de Jorge Navarrete. Si pueden bajar en la música de fondo, por favor. Ya, muchas gracias. Esta noche nos acompaña el maestro, el doctor el doctor Rodolfo Sánchez Garrafa. Lamentablemente, nuestra otra presentadora, Becky Urbina, no nos puede acompañar, tiene un problema de salud, así que voy a tratar de reemplazarla de alguna manera. Y bien, empecemos con los comentarios. Leo la biografía del doctor Rodolfo Sánchez Garrafa. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Antropología por la Universidad Católica del Perú, licenciado en Antropología por la Universidad San Antonio Abad del Cusco, reconocido internacionalmente en diversas instancias como investigador, pensador y estudioso de nuestra cultura peruana, becario del Instituto de Ciencias de Madrid, ganador de importantes concursos y premios de investigación en diversos países de América Latina, premiado y homenajeado por importantes universidades e instituciones educativas del Perú y del mundo. Es autor de varios libros, entre ellos Los Haya, la refundación del centro del mundo, Muerte y Mundo Subterráneo en los Andes y Apus de los Cuatro Suyos, entre muchos más títulos. Empezamos, maestro. Claro, ahí cable. Buenas noches a todos amigos presentes aquí. Para mí es muy grato hacerme eco de la alegría que nos embarga de tener en las manos un libro de tanta significación. Y yo creo que es un motivo de celebración doble. Una, por el tema, ¿no? Es un tema tan vinculado a nuestra identidad, a lo peruano, a lo andino, al ser nacional, yo diría, ¿no? Y segundo, pero no menos importante, por la persona, por el autor, ¿no? Es muy grato estar acá con Ricardo. Y pues, si bien esta, por lo que sé, es su primera novela, no es tampoco su primer trabajo que publica, ¿no? Entonces, él ya tiene oficio en este arte de escribir. De manera que nos encontramos con un trabajo bastante bien ejecutado, muy interesante. Ustedes, en la brevedad de este libro, van a poder encontrar muchísimas cosas, muchas sorpresas, ¿no? Bueno, en realidad he hecho unas anotaciones bastante extensas que no las voy a leer, ni mucho menos, pero habrá oportunidad de que las pueda compartir por escrito. Para eso tenemos los medios necesarios, de manera que me circunscribiré a comentar algunos aspectos que me parecen más saltantes y que sería importante que queden muy presentes en nosotros, ¿no? Los lectores. El primer tema
que me parece a mí de importancia es el asunto de qué clase de escrito, qué clase de obra literaria es el primer peruano, ¿no? Para mí, lo primero que trato de hacer cuando tengo un libro entre manos es entender de qué se trata, ¿no? O sea, qué clase de material de testimonio es, ¿no? Advierto, yo no soy crítico literario, me gustaría serlo, ¿no? Pero como estudioso de las ciencias sociales, el tema tiene que ver directamente con las cosas que a mí me interesan, ¿no? Pero, como digo, no siendo crítico literario, no puedo menos que reconocer a esta obra como una novela histórica. Es un género, el de la novela histórica es un género sumamente interesante. No es historia, es literatura, pero no es una literatura enteramente ficcional. O sea, no es una literatura que se escribe conforme le vienen las ideas, a la inspiración, etcétera, libremente al autor. Siendo una novela a la que algún crítico ya pues, la ha calificado de una novela de época, que creo que tiene razón, ¿no? Se trata de una época, la época de los años 40, 60, ¿no? Del siglo XVI. Entonces es una novela que tiene que ver con esa época tan crucial para este territorio, ¿no? Para las gentes que por entonces habitaban en el territorio andino. Estábamos a pocos años cuando nace Garcilaso de la Vega, a quien se le llama Gómez Suárez de Figueroa. Bueno, habían transcurrido pocos años de la toma del Cusco, ¿no? De la captura del Cusco. De manera que era un hecho reciente. Garcilaso viene en ese momento. Los conquistadores españoles se habían asentado, habían tomado ya totalmente el poder y la sociedad se empezaba a estructurar de otra manera. Pero todavía y por mucho tiempo, subsistían las condiciones de vida, tanto sociales, administrativas, productivas, etc., del antiguo Tahuantinsuyo, ¿no? Y hubo un tiempo bastante significativo en que se procuró una colaboración entre la clase dirigente noble de los incas y los caballeros, la gente que había, los hidalgos que habían llegado, los militares y otro tipo de gente que arribaban a esta parte del país, ¿no? Bueno, entonces esta es una novela histórica, eso queda bastante claro. La novela nos presenta personajes reales, y algunos eventos que no sabemos si pudieron o no ocurrir, pero evidentemente son viables. O sea, la imaginación no lleva a desvirtuar lo posible. De manera que todos los hechos que están narrados aquí, si bien salen de la creatividad de su autor, se basan en situaciones y hechos que realmente ocurrieron. De manera que cuando uno lee esto, parece que lo estuviéramos metiendo, o sea, revivimos, somos transportados en el tiempo y llegamos al siglo XVI, ¿no? 1530 y tantos, nos ubicamos ahí y empezamos a recorrer la ciudad del Cusco y comenzamos a ver los personajes que en ese momento protagonizan la situación en el Cusco, ¿no? Desde luego que el Cusco no mantuvo el poder hegemónico por mucho tiempo, porque ya ustedes saben que Pizarro sale y se viene para la costa. Almagro había ido en su famosa expedición hacia la Araucaria y había todo un conflicto ahí que después se va a resolver. En ese momento, el capitán Garcilaso
desempeñaba era el corregidor de la ciudad de Cusco, de manera que no se trataba de cualquier persona, ¿no? Era una persona encumbrada en ese momento en el Cusco. Y había tomado por pareja, por mujer, había tomado a una, digamos, princesa, una mujer escogida, noble, de la clase noble, a quien bautizaron como Isabel Chimpó. Le pusieron el nombre de Isabel y ella estaba muy emparentada con las panajas reales. Entonces, pues en ese ambiente nace Gómez Suárez como mestizo, hijo, digamos, natural, eso es lo que se acostumbraba a decir. Nunca llega a ser reconocido como hijo legítimo, pero gozó de reconocimiento, pues trataba al capitán de padre, etc., ¿no? La verdad es que cuando yo me meto en la lectura, mi conocimiento de esos años era el que seguramente tiene la generalidad, a pesar de ser un estudioso de fuentes históricas. Conozco muy bien la obra de los comentarios reales, que lo he leído de principio a fin, sus varios tomos, pero esa parte de la vida de Garcilaso pues queda en la penumbra, ¿no? Es una parte de su vida que no es muy conocida. Me hace recordar, me hace pensar un poco en la vida de Cristo, por ejemplo, ¿no? O sea, de quien sabemos muy poco. Hay apócrifos que escriben sobre la vida de él y a través de él sabemos una y otra cosa, en fin, y mucho es, digamos, la tradición popular que ha rellenado desde los primeros siglos, los 3 primeros siglos, ese vacío. Por ahí sabemos que pudo viajar a Egipto, en fin, sus movimientos. Bueno, no es el caso, pero eso me hizo pensar mucho en este tema de Garcilaso de la Vega, nuestro cronista, ¿no? Que sería nuestro cronista. En esos años, por supuesto, él crecía como un jovenzuelo, junto con otras personas, con otros de sus coetáneos, como un adolescente, y lo interesante de esto es de que, afortunadamente, él tiene la oportunidad de vivir en una situación de interculturalidad. En ese momento no se llamaba interculturalidad, pero ahora le llamamos interculturalidad. ¿Qué quiere decir eso? De que bebía y se nutría simultáneamente de todo lo hispano. Su padre se interesaba mucho por la educación de él, le puso un maestro, etc., y tuvo una formación, digamos que muy cuidada. O sea, él no era un joven sin conocimiento, era un joven muy despierto, muy perspicaz, estudioso, hábil, de manera que aprovechó al máximo, aprovechó muchísimo, ¿no? De otra manera, probablemente sus posibilidades al momento de viajar años después, cuando llegó a tener 20 años, de llegar a España y ubicarse dentro de la sociedad española, hubieran sido más limitadas, ¿no? Pero él, gracias a esa formación que tuvo, pues podía desenvolverse con soltura, adecuadamente. Supongo que conocía incluso las reglas del trato de cortés, de cortesano, etc., porque el corregidor del Cusco recibía a las encumbradas personalidades, a, no sé, los emisarios que venían de Lima, etc., y en su momento, pues, no sé, a los del Consejo, a los emisarios del Virrey, etc., etc. Era una casa donde llegaba todo el mundo. Entonces, eso es interesante. De manera que este libro está nutrido de todo eso, y yo dije, ¿cómo puede haber, Ricardo, insumido en la mente todo el material que tiene que servir de base, inspirar para lograr un trabajo de esta naturaleza? Y bueno, eso se explica
de varias maneras. Ricardo ha tenido que estudiar, ha estudiado seguramente y ha leído bastante, ¿no? Tanto como cualquier historiador. Se ha leído crónicas, está muy familiarizado con los cronistas, con quienes han podido dar de esto, y por supuesto con lo que ha escrito Garcilaso, con todo lo que ha escrito. Y otros escritos que se han hecho de crítica sobre él, ¿no? O sea, acá han escrito mucha gente sobre él, ¿no? En la época del indigenismo se ha hecho todo un rescate de Garcilaso. Recuerden ustedes que Ribagüero, José La Ribagüero ha escrito sobre él, el historiador, ha escrito sobre él, Porras Barrenechea ha escrito sobre él, ¿sí? Todo el mundo se ha ocupado de él, de manera que había que conocer todo ese material. Pero no era suficiente, porque cuando se escribe una novela de estas, de época y todo, y que esta novela tiene que ver con el Cusco, básicamente, entonces la imaginación no puede dilatar. Si yo escribiera sobre Atenas, creo que no me animaría a escribir algo sobre Atenas, pero así simplemente, ¿no? Tendría que por lo menos darme una vuelta por Atenas, etc., y ver a través de lo que queda, ¿no?, de las ruinas de Atenas, para alcanzar alguna idea de lo que pudo haber sido. Y es así como llegamos a que, por alguna razón, que ahora me gustaría conversar y lo conversaré con Ricardo en algún momento, él llega al Cusco hace algún tiempo, algunos años, se enamora del Cusco, la verdad no sé cuál fue la motivación que lo llevó allá, pero se quedó ahí, señor, y dijo, no me muevo de acá. Y permaneció como 8 años en el Cusco, imagínense ustedes. Entonces, en 8 años, Ricardo ha conocido el Cusco, que no es el mismo, por supuesto, ¿no? Pero pasa que en ciudades tan antiguas, milenarias como es el Cusco, yo creo que, y lo digo como alguien que soy cusqueño, digamos, ¿no?, y he vivido hasta los 20 y tantos años en la ciudad, pero cada vez no dejo de sentir que en el corazón muy profundamente cuando regreso al Cusco. La primera vez que me ausenté por varios años del Cusco y regresé a Lima, la verdad es que se me cayeron lágrimas de los ojos. Bueno, volví al Cusco después de tantos años. Mi vida por diferentes lugares no me había resarcido. Había sido una pérdida tremenda para mí dejar el Cusco. Imagínense. Entonces me pongo a pensar en Garcilaso que se va y no vuelve nunca más, ¿no? Debe haber sido una cosa así tremenda. Por otro lado, el Cusco es una ciudad en la cual todavía se siente no solamente el misterio, no solamente la historia, sino que pareciera que las calles, las piedras, hablaran. O sea, por donde uno vaya hay historia. Hasta los nombres de las calles tienen. Si uno averigua, conversa, oye, ¿qué pasa con esta calle? Hay nombres quechas, hay nombres quina, desde luego hay nombres españoles de la primera época, pero todos los nombres, cualquiera que sea, tienen detrás una historia. Hay un libro de Carreño, de Ángel Carreño, que trata sobre las calles del Cusco. Y se han escrito muchas otras, ¿no? De manera que en 8 años de paso por el Cusco, Ricardo ha tenido que realmente, pues, interiorizar todo, porque ha conocido cada calle, cada huaca, cada recodo, cada cuesta, ¿no? En fin, ¿no? O sea, ella ha tenido que embeberse ampliamente de esto. Y así creo que podemos llegar, y llegó Ricardo, a pensar y centrarse en los primeros años, en los años tempranos de Gómez Suárez de Figueroa, el que sería más tarde
Inca Garcilaso La Vega. Y bueno, en una novela histórica lo que se hace es llenar los vacíos. Hay que llenar los vacíos, ¿no? Entonces, ¿de dónde saco el material? Bueno, ya acabamos de hablar se saca de todo ese, de toda esa experiencia que se ha acumulado, ¿no? Pero, y aquí está otro valor adicional del libro, es que los años tempranos de Garcilaso, no solo porque no hay mucha información y porque aquí sí restituimos para nuestro gusto algo que nos hace falta, pero digamos que científicamente los educadores, los psicólogos, educativos, etc., han llegado a determinar que esos primeros años son decisivos en la vida de todas las personas. O sea, podemos llegar a hacer lo que queramos, vivir 40, 50, 60 años, casi 80 como yo, ya estoy en los 80, o llegar a los 100 años, pero los primeros años de nuestra vida son irreemplazables. Y parece que fueran los que más tiempo han durado. Todo lo demás no ha durado nada. Pero nuestros primeros 15, 20 años parecen eternos. ¿Ah? Ahí está todo. Y los educadores nos han enseñado a nosotros, desde Piaget y otros, que nos han educado y nos han dicho, miren ustedes, el niño de 0 a 5 años aprende el 90% de todo lo que va a aprender en su vida. Hasta los 5 años hemos aprendido el 90% de todo lo que vamos a saber en nuestra vida. De tal manera que de los 5 años a no sé cuánto, solamente vamos a poder incrementar un 10% o un 5% sobre lo que hemos aprendido. Desde luego el niño de 5 años no tiene información, pero información es lo de menos, eso se acumula, se lee y se acumula. Lo importante es cómo se diseña el cerebro, cómo se forma la personalidad, cómo se estructuran una serie de capacidades de la persona, lo cognitivo, lo emocional, etcétera, etcétera. La inteligencia, todas las cualidades están ahí, ahí se van a formar. La inquietud investigadora, la curiosidad. No hay nada, la habilidad para el lenguaje, para la música, para todo. Todo está definido en ese lado. De manera que Garcilaso lo recibió todo en el curso. Todo. Se fue allá, leyó a León Hebreo, leyó a las doctrinas platónicas, se conoció con mucha gente, llegó a la corte, etcétera, etcétera. Amplió sus conocimientos, su visión del mundo, pero él era un hombre definitivamente formado, con una personalidad acabada y estructurada. Esa es la primera gran, digamos, lección que yo creo que recogemos de este libro, ¿no? Pues si bien el relato de Ricardo se nutre de hipótesis y de conjeturas, entonces la lectura del libro nos enfrenta a una realidad no solamente posible, sino verosímil. Esto debía haber sido así. Y nos amplía nuestro horizonte. Yo me encontraba acá, pues, con el día en que hubo, digamos, se hizo la distribución o reparto de las riquezas del Moricacha. Ese día en que Manso Sierra se juega, no sé, a los dados o a qué, se juega el disco del sol, ¿no? U otra cosa, cosas, pero que nos parecerían ahora descabelladas, pero hacían eso la gente en ese momento, ¿no? De manera que no
quería dejar de hablar sobre una apreciación que los críticos y biógrafos han hecho sobre los primeros años de Garcilaso. Siempre es un lugar común que Garcilaso fue un hombre que llevó muchos traumas, que el hecho de ser mestizo le había creado una serie de traumas y de cosas y que no pudo superar, y que ese fue un gran problema para él. Y bueno, yo pues estoy tentado a admitir que en términos psicológicos seguramente que sí, ¿no? O sea, es difícil pensar que para cualquiera no nos importe lo que suceda con nuestros padres, o no nos importe que nuestra situación no esté completamente definida. Todos queremos saber quién soy en última instancia, ¿no? Y encontrarnos en eso, y no saber y no poder decir soy español o soy indio. Y él, en muchas partes de sus comentarios reales, él dice yo soy indio, ¿no? Ni siquiera dice soy inca o algo así, sino soy indio, ¿no? Lo reconoce así. Pero evidentemente él también sabe que es un 50% español, le corresponde. Y él pensó, por eso fue a España, y porque su padre también le dijo, anda, vete a España, ¿tú qué haces acá? Acá no vas a hacer gran cosa, en España vas a tú, y lo anima, ¿no? Entonces él toma el fondo de herencia que le deja su padre y enfila rumbo a España, ¿no? Esa parte ya la sabemos perfectamente. A lo que quiero discutir es que no me parece, o no creo yo particularmente, y este libro me convence que yo tendría razón, porque al parecer hemos coincidido con Ricardo, que el trauma psicológico, si lo hubo, no representó un trauma cultural, no representó un trauma cultural para él. El trauma, en términos de cultura, no existió, y creo que culturalmente él había resuelto satisfactoriamente el problema de dos culturas, porque el cerebro humano tiene flexibilidad. Si no, pues todos, miren, ¿cuántos migrantes, cuántos peruanos, cuántos suqueños, cuántos limeños no están esparcidos, no estamos esparcidos por el mundo? Estamos en la China, estamos en Europa, estamos en, qué sé yo, en Israel, estamos en Estados Unidos, en todas partes. Y no necesariamente nuestra gente está sufriendo traumas ni nada por el estilo. O sea, va decidido, tiene un proyecto de vida y regresa cuando tiene que regresar, escribe cuando tiene que escribir y manda plata cuando tiene que mandar plata y se lleva a sus parientes cuando tiene que llevarse y finalmente regresa si es que quiere regresar y dice yo me regreso. Entonces, en ese sentido, creo que es un exceso el pensar que hubo un trauma cultural en el caso de Garcilaso. Yo diría más bien que es el gran ejemplo de cómo somos parte de una cultura bastante flexible, inclusiva, que no se queda estática, y que el secreto de la pervivencia de nuestra cultura andina es de que ha sabido justamente acomodarse a los tiempos. De manera que para convertirnos en astronautas, ir a la NASA y viajar al hiperespacio, no necesitamos dejar de ser andinos. ¿O es que los chinos para ir al espacio dejan de ser chinos? ¿O los árabes dejan de ser árabes para, no sé, construir sus grandes emporios financieros y de cualquier naturaleza? No. Entonces, acomodarse a los cambios, al progreso, a la modernidad y a cualquier cambio no implica el abandono necesariamente del fondo cultural que uno tiene. Yo creo que todos debemos estar orgullosos del fondo cultural que tenemos, pero además, mejor todavía si tenemos la capacidad de que podemos ser portadores de resiliencia y vencer ante situaciones nuevas. Finalmente, ¿qué cosa es la resiliencia? ¿O qué es la inteligencia? Es la capacidad de poder afrontar satisfactoriamente
situaciones inesperadas, que no habían estado programadas. Me ponen ante una situación desconocida y aplico lo que conozco y en base a eso resuelvo la situación nueva, ¿no? Yo creo que hizo esto que hizo Garcilaso, porque no las encontró fácil en España, de ninguna manera. No le reconocieron en España lo que tenían que reconocer, sus parientes también, un poco que se hicieron de la vista gorda. Por ahí hubo un tío, un poco que no era la persona más, pero lo acogió. Era un tío que no tenía familia, no solamente, sino le nombra a su heredero. Y con ese fondo él logra estabilizarse en España y publicar sus obras. Porque no fue la corona española que publicó los comentarios reales. Fue él mismo, por iniciativa propia, por esa voluntad que tenía de dejar escrita la historia de sus antepasados y una historia en que sus linajes pues, son nobles y él está muy orgulloso de esas cosas. Está orgulloso de ser andino, de ser indio, como él dice, y ahora sabemos que no está bien decir indio, porque el término indio pues, se inventó porque son las Indias occidentales. Creyeron que estaban llegando a la India. Esto es otro continente, este es el nuevo mundo. Bueno, le llamémosle América y allá lo que queramos, pero es otro mundo. De manera que indígenas somos todos. Indígena es el que nace en Australia, indígena es el que nace en Groenlandia, son indígenas. Pero indios son los o hindúes son los de la India, no los de esta tierra, ¿no? Acá somos quechuas, aymaras, oceánicas, cocamas, lo que sea, tallanes, lo que sea. Pero afroperuanos, inmigrantes de cualquier otra parte, pero no somos indios. Bueno, entonces, el otro tema es el primer peruano. Ese es un tema, sí, debatible, ¿no? Se debate. ¿Sí? Yo creo que hay razones para poder llamarle a Garcilaso el primer peruano, no objeto del asunto, ¿no? No es el primer mestizo, porque antes de él nacieron otros mestizos y en fin, ¿no? Pero es un hombre que ha destacado, es una figura emblemática y podemos llamarle el primer peruano, no hay ningún problema. Ya le llamaron el primer peruano, porque Porras Lanerciere le llamó el primer peruano y otros le llamaron el primer mestizo, el príncipe de los escritores de las Indias. Es decir, le han dado, además es una gran figura del siglo de oro español, no solamente de nuestra historia, sino de las letras españolas. Es una figura relevante del siglo de oro español y se conoció con todos los escritores de su tiempo, ¿no? De manera que realmente es una persona que resulta una figura que no se puede prescindir. En estos tiempos, incluso, estamos en condiciones de poder decir que Garcilaso no solamente es un historiador, y que no es alguien que dio vuelo a su imaginación y creó en sus crónicas, en sus comentarios, una sociedad utópica. Porque todo lo que ha dicho Garcilaso se puede probar. Yo he revisado minuciosamente y no encuentro algo que puedan decir que él se lo inventó y que no es posible y que no es real. Ahora, ocurre que él tampoco es alguien que puede expresar el pensamiento, digamos, que todo andino, pero él expresa el pensamiento de los nobles, porque sus parientes eran nobles de las panacas incas, ¿no? Y ese relato de las panacas incas es el que él plasma en su crónica. Hay otros cronistas que van a decir otra cosa, pero es el relato de los chachapoyanos o el relato de los no sé, de los lupacas o de cualquier otra parte, o de los huancas. Muy bien, o sea, la historia se puede contar de diferentes maneras, pero no se puede acusar de que él ha, digamos, tergiversado los hechos. Él ha escrito de buena fe,
ha escrito con la mayor honradez posible, de manera que sí, pues creo que está bien denominada esta novela, El primer peruano, el Inca Garcilaso de la Vega. Y dicho sea de paso, pues nuestro premio Nobel, don Mario Vargas Llosa, también ha escrito el primer peruano, tiene por ahí un texto, ¿no? De manera que eso yo ya lo paso, y tengo acá simplemente un par de cosas más que decirles, porque no quiero avisar. No ha venido la otra comentarista, así que aprovecharemos el tiempo. Y felizmente que no estoy leyendo todo el texto íntegro, porque si no, ahí sí ya los canto, ¿no? Pero el Cusco que conoció el Inca Garcilaso, ese es algo que hay que tener en cuenta. No es un Cusco que hay que imaginar cuidadosamente. Eran circunstancias especiales. Él vio cómo el Cusco se modificaba aceleradamente, pero mantenía lo principal de su perfil antiguo, porque no podía ser de otra manera. Las calles estaban bien diseñadas, había calles incluso integradas. Yo he conocido por lo menos una calle en la que el piso era un muro inca era el piso, y lo han levantado, y he visto cómo han destruido ese empedrado. Una calle que unía lo que ahora es la avenida Garcilaso con la avenida Mancocapa, una callecita. La han sacado para instalar unas desagües y después nunca lo han repuesto como estaba. Realmente eso debía haber, era una joya. Era un muro en el piso, ¿no? Pero el Cusco que conoció el Inca Garcilaso, pues era una ciudad en plena transformación, ¿no? Él seguramente vio cómo los palacios que eran de una sola planta iban cambiando. Se levantaban paredes altas de barro, se levantaban sobre eso. Los techos de paja desaparecían y eran reemplazados por los techos de teja, hasta tener ese estilo peculiar que nos hace pensar cuando vamos a España y andamos por las callecitas de Toledo, de otras. Este es Cusco, ¿no? O sea, uno encuentra el Cusco. O sea, es lo que hicieron nuestros padres también, porque no puede ser otra cosa también por los españoles que llegaron de alguna manera. Entonces algo tenemos, ¿no? Entonces, antihispanismo no puede haber, porque eso pasó, ¿no? Pero lo que es la historia es la historia. Las barbaridades que se cometieron son barbaridades que se cometieron. Los genocidios que se hicieron, no se puede negar. Pero eso no podemos responsabilizar a la gente de hoy. Esa es una responsabilidad histórica, eso es algo histórico que quedó. Qué terrible. Se discutía si los naturales de acá tenían alma o no tenían alma. Imagínense. Entonces, pues, ¿no? Garcilaso es una demostración que no solamente teníamos alma, sino que teníamos mucho más, ¿no? Teníamos hasta 3 almas, porque de acuerdo a la creencia de acá, no es un alma la que tiene el ser humano, tiene 3. Una se queda a la muerte, se queda junto con la osamenta. Otra hace un viaje y se convierte en estrella fugaz y hace su viaje por el cielo. Y otra tiene que ser conducida por el cuello por un psicopompo que lo lleva para que no moleste acá. Debe hacer su viaje y debe irse a la sociedad de los muertos, ¿no? Bueno, este es un pueblo muy espiritual, el pueblo andino. Conclusión, voy a leer mis conclusiones, ¿verdad? Estamos ante una novela histórica con clara actualidad. Nos permite reconstruir condiciones que sirvieron de soporte a una narrativa cronística que no hace más que justicia
a una civilización afectada por un trauma terminal que por contraste ha abierto paso a una cultura de resistencia con muy claras posibilidades de recuperación. Es decir, yo como antropólogo, se los confío, reconozco que las civilizaciones nacen, se desarrollan y mueren. Grecia desapareció, Roma desapareció, Babilonia desapareció, etc. Pero estoy convencido que la cultura no muere. La cultura se transforma y permanece. Y eso es lo que le da continuidad a la humanidad, ¿no? Y aquí en América hay una continuidad, que no es la misma continuidad que la de Europa. Solo que Europa le ha dado espalda a su tradición. Desde la Ilustración, con el racionalismo, han dejado atrás la tradición. Ellos también tienen una tradición milenaria. Los celtas, los hititas, los babilónicos, los egipcios. Son maravillas, ¿no? Y el Oriente igual. Pero han negado su tradición. Ahora se tendrán que poner a la búsqueda de la tradición. ¿Por qué? Porque están en crisis. Lo que está en crisis no somos nosotros. Lo que está en crisis es la civilización occidental. Esa es la que está en crisis. ¿Por qué? Al menor descuido van a apretar un botón y esta humanidad, lo que pasó con Cusco va a ser poca cosa a lo que va a pasar con el mundo. Esperemos que no ocurra eso. Bueno, en fin. El debate entonces avanza en lo literario. Creo que es una gran contribución para eso, ¿no? Y a mi parecer, esto va a resolverse, si se resuelve, será en el terreno filosófico, ¿verdad? Porque no se trata de un hecho que puede meterse en un laboratorio y probarlo, comprobarlo, etc. Hay que reflexionar mucho y es a través de un esfuerzo mental y del espíritu y por qué no también del corazón que resolvemos nosotros ese tipo de contradicciones que se nos presentan. Y finalmente, las aparentemente simples fábulas ancestrales de un pasado brumoso constituyen un cuerpo de narraciones en la que se conserva una concepción antiquísima de la historia y de la vida misma. Sin embargo, su registro no obedecería tanto a una intuición de Garcilaso, sino a una natural manifestación de la cultura conservada por él en una perspectiva interiorizada y resistente que lo acompañaría hasta su muerte. Bueno, eso es todo lo que de momento pues me he animado a compartir con ustedes y les agradezco la benevolencia con que me han escuchado. Y felicito a cada uno. Felicitaciones a su autor, ¿no? A ambos. Después de lo escuchado, estoy en un aprieto. Después de esta brillante exposición, ya como que no quedan las palabras, ¿no? No sé si comentar el libro o comentar el comentario. Pero he hecho algunos apuntes que me parecen relevantes, que de alguna manera refuerzan lo que ya he dicho. Y en realidad ¿cómo me enteré de este libro? Es cuando edité el primer libro de Ricardo, Torino, de otros cuentos, y estaba elaborando su biografía. Es una biografía muy graciosa, muy peculiar, que casi se ha repetido en esta edición, pero en esta edición esa biografía está censurada, porque la idea es que este libro llegue a colegios, y si salía tal cual, iban a cerrar muchas puertas. Entonces dije, Ricardo, mira, hay que quitar esas lisuras. Es algo que no se estila en la biografía, ¿no? Entonces, pero que me parecía simpático, gracioso en su primer libro, pero que ya no era conveniente, ¿no? En el segundo. Ricardo lo entendió. Pero bien, cuando estaba en ese primer escenario de hacer la biografía de Torino, ayer me soltó, es que había ganado un concurso, un estímulo económico en el Ministerio de Cultura, porque este es un libro premiado. Un libro premiado en la etapa de elaboración, ¿no? Porque
porque él ganó un dinero para escribir esa novela. Ese es el escenario ideal de un escritor, ¿no? Que a uno le pague para escribir, ¿no? Una perita en dulce. Lamentablemente ese premio ya no existe, ¿no? Los estímulos económicos ha desaparecido. Proyectos. El enfoque está más en otro lado y aprovechan a hacer un poco de proselitismo, de revolución. Si bien han quitado eso, pero bueno, se han incrementado los montos, están apoyando, pero es una pena que hayan desaparecido ese ítem, ¿no? ese concurso, que ha estimulado a muchos escritores a producir y a publicar. Y no era poca cosa, era como para dedicarse a escribir 3 o 4 meses, es tiempo más que suficiente, pues, porque acá los escritores se demoran 3, 4, 5 años, porque están robando tiempo a su familia, incluso le roban tiempo a su propio trabajo, ¿no? Y el jefe se voltea a quedar escribiendo, ¿no? Entonces la idea es escribir profesionalmente, ¿no? Y los estímulos económicos ojalá que algún día retornen a ese sentido, ¿no? De ir no tanto al editor, sino al escritor. A la escritora también, ¿no? Entonces, Ricardo me dice, tengo este libro, ¿no? Que ya lo estoy escribiendo, que he ganado un concurso, y me interesó mucho el tema. ¿Y sobre qué? Sobre la infancia, la niñez, la juventud de Inca Garcilaso. Y pasaron los años y de vez en cuando le preguntaba, oye, ¿tu libro? No, lo sigo reescribiendo, pero él ya había cobrado, ya había escrito supuestamente, pero lo seguía reescribiendo, ¿no? Porque el trabajo del escritor es así, o sea, no es que acaba, ¿no? Pero siempre es bueno hacer un corte, ya, hay que publicarlo, ¿no? Entonces yo no estaba ahí que de vez en cuando, oye, Ricardo, tu libro, hasta que lo soltó hace unos meses, tomamos el contrato. Y de pronto me pongo a editar, a ver el contenido, porque fue una cuestión a ciega, ¿no? Porque era ya un compromiso de lo que iba a publicar, ¿no? Y le empecé a hacer algunas consultas y empezó a cambiar el libro. Entonces eso ya se enciende las alarmas y es bueno, por mí que el editor corte, ¿no? Entonces dije, esto nunca se va a publicar, ¿no? Pero vale la pena. Creo que ese replanteamiento al final es muy importante. Yo luego lo tomo con todo el respeto, es más trabajo para mí, obviamente, porque yo está editado, corregido y me meten nuevos párrafos, entonces, pero vale la pena porque el producto es el libro, ¿no? Llega en las mejores condiciones al lector, a la lectora. Y mi emoción fue muy grande cuando me enteré del título de este libro, porque mi sello, si bien está muy enfocado en literatura no mimética, es decir, en literatura no necesariamente realista, sí tiene una preocupación por lo peruano, por la identidad nacional y todos esos temas, ¿no? De alguna manera mi sello, desde un comienzo se ha preocupado en la reflexión sobre el Perú, siendo un sello básicamente de textos ficcionales, ¿no? Por ahí tengo algunos ensayos, pero de los 60 libros que se han publicado hasta ahora, los 60 y pico, la mayor parte, bueno, son libros de cuentos, novelas, donde el Perú tiene un enfoque, ¿no? Un interés especial. Y el primer peruano es un título hermoso, ¿no? Un título hermoso, es un título poderoso además. Yo creo que eso engancha mucho. Pero más allá del marketing y esas cosas, yo creo que es un libro que no obedece a una moda, que no obedece a una receta narrativa que utilizan los grandes sellos, ¿no? las transnacionales. Yo creo que es un libro que no va a envejecer. Y eso es importante, ¿no? Cuando pasan los años y el libro tiene vigencia. Yo creo que es un libro ideado, conceptualizado, para que tenga una larga vigencia, que no, de aquí a 100 años sea un texto de consulta, de lectura, ¿no? Bueno, he apuntado más cosas, pero creo que no, prefiero que escuchen a Ricardo. Uno que
es un libro donde también está el descubrimiento del amor. Es un tema que se le escapó, doctor, pero que es importante, porque es una novela de educación sentimental, ¿no? Tenemos y el aspecto iniciático también, ¿eh? Es otro. Iniciático, claro, el rito, ¿no? El rito, porque el Inca, bueno, Gómez se movía entre dos mundos, tenía una doble vida, escondía, a su padre le escondía, le ocultaba. No sus fechorías, porque tampoco eran palomilleras, pero le ocultaba pues que participaba en ritos iniciáticos, y eso estaba acercando a la herejía, todo un serie de temas, ¿no? Es un libro muy rico, es un libro muy sencillo, muy fácil de leer, pero muy complejo, ¿no? Entonces, es un libro que nos reta a no solo leerlo, sino releerlo. Y es un libro que se puede etiquetar como de novela juvenil, pero va más allá de eso. Yo creo que es una lectura para todo tipo de público y que nos va a enriquecer y nutrir, ¿no? Solamente quisiera añadir que en mi experiencia como editor nunca he conocido a un escritor o una escritora normal. Definitivamente, eso es cierto, ¿no? Porque para escribir hay que tener algún trauma, ¿no? Y esto viene desde antes del Inca, ¿no? Esto es ancestral, ¿no? No hay escritor, además que es lo normal, ¿no? Ya el concepto de normalidad ya es en desuso, ¿no? Pero en el caso de los escritores y de las escritoras es más intenso. Entonces, estas cosas no resueltas se resuelven en el trabajo, ¿no? Y eso se ve claramente en estos libros y en otros, ¿no? Y no solo en mis sellos, sino en todos los sellos del mundo, ¿no? Entonces, no es novedad pues, que el Inca haya tenido estos conflictos, estos problemas psicológicos, pero que en el ámbito cultural se haya desplegado, ¿no? Por el contrario, muchas veces esos problemas buscan solucionarse reflexionando sobre lo que ocurre alrededor, ¿no? Entonces, justamente la literatura y otras disciplinas permiten que uno busque su centro, su foco, ¿no? Bueno, este es un trabajo muy lindo, pues, de ser editores, conocer personas maravillosas como Ricardo, como el doctor Sánchez Garrafa, y entrar en contacto con un público. Espero que se anime a adquirir el libro. Hay una oferta maravillosa, pero de eso hablaré al final. Y lo dejo con el autor, con Ricardo. Muy bien, muy bien. No, felicitaciones. A ver, ¿qué hacemos? Garcilaso es más peruano que el ceviche, ¿no? Eso es lo que habría que decir, ¿no? Había planeado poner Garcilaso más peruano que el ceviche, de Garcilacista a Garcilaso Lover, ¿no? Eso también era otro título que pensaba ponerle en mi ponencia. Y Garcilaso hater, ¿no? Porque también hay Garcilaso hater, bastante. Bueno, pero verlos a todos ustedes aquí, ¿no? A mis amigos de Bosate, a mis amigos de Senfotur, a mis amigos de la vida, a mi esposa, amiga, me obliga a hablar de la amistad, ¿no? Quiero hablar un rato de la amistad. Voy a decir una herejía, que me perdone el maestro Sánchez Garrafa, Quiero primero darle las gracias por haberme aceptado leer la novela y que de alguna manera le haya gustado. Para los que estudiamos Cusco, para los que estudiamos el mundo andino, el antropólogo Sánchez Garrafa ha dado importantísimas aportaciones, ¿no? No saben lo increíble que es eso, ¿no? Él ha hablado de los Ayar, él ha hablado de la muerte en el mundo andino, es un capo, ¿no? Entonces, para mí es súper emocionante que él esté aquí y haya dicho lo que ha dicho, ¿no? Que haya leído con interés la obra. Ya el solo hecho que una persona haya leído con interés paga todo. Pero quizá haya una herejía, ¿no? Y es, la amistad es lo más parecido al Aini. La energía que movía el mundo albino es el Aini, ¿ya? La reciprocidad. Lo hemos traducido en nuestro primitivo castellano.
Y la amistad tiene ciertas características, a pesar de que la amistad es una institución occidental, ¿no? Basada en los textos de caballería, en el honor, en la fidelidad. Todo esto lo hemos aprendido, ¿ya? No crean que es una cosa que es natural, es aprendido del mundo occidental. Pero nos acercan al pasado, porque cuando nos acercamos a los amigos se reúnen, primero se reúnen espontáneamente, ¿no? Y se reúnen para admirarse, para reír, para discrepar y sobre todo para entregar lo mejor de cada uno en ese momento. Cuando los amigos se reúnen, entregan lo mejor que tienen al grupo en el que están, porque todos se conocen, ¿no? Y pasan un momento especial y se sienten parte de una comunidad. Cuando uno está con sus amigos, se siente parte de algo. Por primera vez siente que está enraizado y que ese es su lugar, y que esa es su comunidad, y que ese es su aire. Algo parecido es el aire. No lo voy a decir que es lo mismo, ¿no? Sería muy tonto, pero algo parecido es esa reciprocidad en que tú das lo mejor de ti, no esperando que te lo devuelvan en el momento. No es un trueque. No es yo te doy mi libro para que tú me des algo. No es yo te doy esto y tú me devuelves algo. No. La energía del Aini va a regresar a ti porque tú diste en algún momento lo mejor de ti. Y va a regresar en otra forma. Tú sabes que va a regresar, que va a dar la vuelta, ¿no? Y ese sentimiento de comunidad es una consecuencia del Aini, ¿no? Entonces, en el Tahuantinsuyo, en lo que se llama también el Imperio de los Incas, el Inca era el máximo reciprocador, era el que daba el máximo Aini, ¿no? El Inca se movía por los cuatro suyos, redistribuyendo alimentos, tejidos, construyendo colcas, almacenes, ¿no? Arreglando los caminos, trasladando poblaciones a nuevas tierras. El Inca era el máximo reciprocador, ¿no? El Inca mantiene circulando el conocimiento, activa la economía, es el principal transmisor de una cultura y funda réplicas del Cusco a donde se dirige. El Cusco, como ustedes deben saber, tiene réplicas en todo el Perú, ¿no? Vilcashuamán, Huancopampa, Tumibamba. Hay una serie de lugares que son una copia del Cusco, que son algo muy similar al Cusco, ¿no? Entonces ese era el objetivo del Cusco, ¿no? Ese era el objetivo del Inca, diré. Bueno, Garcilaso de la Vega va a España, ¿no? Como bien ha explicado aquí el profesor. Y va a España, le niegan las mercedes de su padre, participa en las alpujarras, está con sus tíos y todo, pero al presentar su primera obra, que se llama Diálogos de Amor, que es escrita por un judío, león hebreo, se nombra Inca. Él se pone Inca, ¿no? Y algunos autores lo han desestimado, ¿no? Ese nombre Inca, ¿no? O no lo toman en cuenta, ¿no? Y algunos dicen, no, él no firmaba sus documentos oficiales como Inca, decían, ¿no? Dicen algunos historiadores como para desmerecerlo. Pero había que ser muy estúpido para firmar como Inca en España, ¿no? Además, para poner su nombre nuevo, ¿no? La censura era muy fuerte, la iglesia estaba ahí, la Inquisición estaba ahí, todos estaban ahí mirándote. Acuérdense que la censura hace 500 años era 500 veces peor. O sea, tú no podías publicar nada sin que pasara por el rey y sin que pasara por la iglesia. Y en ese sentido Garcilaso tenía que ser muy sutil para meter su mensaje, ¿no? La cuestión es que todos lo llamaban Inca. Yo estoy seguro que todos lo llamaban Inca. Sus amigos, porque él se reunía con mucha gente intelectual, tenía muchos amigos. Y yo estoy seguro que sus amigos decían, oye, vamos a ver al Inca. Y la gente iba a ver al Inca. Él tuvo un hijo con una sirvienta que se llamaba Beatriz. Y estoy seguro que en la intimidad también le decían Inca. Estoy seguro que su hijo le decía Inca. Por todas partes le decían Inca, ¿no? Pero más de 400 años después,
nosotros seguimos enfrascados en decirle el príncipe de los cronistas, el primer mestizo de personalidad y ascendencia universal que alumbró América, primer mestizo biológico e intelectual de América, príncipe, es decir, una serie de términos guachafos, ¿no?, con respecto a este señor que se mató toda la vida diciendo soy el Inca. No es como si todo el mundo, como si alguien tuviera un apodo y le dijeran todo el tiempo, oye, yo soy Joaquín Flores, por ejemplo, ¿no? Y que venga otro y diga, ah, Pepín Flores, ¿no? Y le inventen un nuevo apodo, ¿no? Él vivió toda su vida diciendo que era un Inca y nosotros seguimos inventándole cosas. Él es el Inca, no hay más. Entonces, de eso se trata esta obra, ¿no? De recordar la juventud de ese Inca, que algunos quieren ocultar, que algunos quieren olvidar, que la historia quiere siempre, que grupos históricos no quieren siempre tergiversar. Pero básicamente, como dice aquí el profesor Sánchez Garrafa, esto es una novela que es un homenaje al Cusco, ¿no? Nadie que estudie el mundo andino puede alejarse de lo que es el Cusco. El Cusco es una ciudad, es un lugar maravilloso, ¿no? Es tal vez el lugar más importante de América, ¿no? En Cusco se concentra toda una serie de sabiduría, toda una sabiduría que nos llega de diferentes maneras, ¿no? Nos llega a veces por emoción, porque la gente va al Cusco, se emociona con las piedras y es una primera emoción, es un primer acercamiento, pero poco a poco quien sigue estudiando a los cronistas, sigue leyendo, sigue profundizando, se da cuenta que hay mucho más dentro de eso, ¿no? Y todo eso de lo del Cusco, como dice el profesor, cada vez que uno llega allí se encuentra con cosas nuevas, ¿no? Más allá de las discotecas de extranjeros, pero se encuentra con cosas nuevas, ¿no? Es genial. Yo me casé en Cusco, en la iglesia del poderoso patrón San Cristóbal, un homenaje quiero hacer a San Cristóbal, que es un grande. Mi hija es de ahí conocí a grandes amigos, a profesionales que vivían igual, obsesionados con la ciudad Puma, ¿no? El que estudia el Cusco se obsesiona con eso. Cuando presenté Torino en Cusco, el poeta Pavel Duarte, que me presentó al profesor Sánchez Garrafa, me incluyó en la tradición de cusqueñistas. Y eso para mí fue como recibir un antiguo honor, ¿no? Los cusqueñistas son los que han estudiado el Cusco, los que estudian el Cusco. Y que él me incluye en eso fue para mí un honor grande, ¿no? Poderoso. Pero el Cusco no fue el primer lugar, ¿no? De Lima del que me enamoré, fuera de Lima del que me enamoré. Yo soy limeño. Y siempre he sido un limeño melancólico, medio triste, ¿no? Pero fuera de Lima descubrí lugares diferentes, ¿no? En 1993 ingresé al Centro de Formación en Turismo para estudiar hotelería. Ahí conocí a muchas personas, ¿no? A muchísimas personas, a muchos vagos como yo. Entre ellos el dueño de este local, ¿no? Gracias. Él me hizo conocer a sus amigos, ¿no? Y me llevó a su casa, allá donde se reunía la gente. Ellos son, si ustedes deben haberse dado cuenta ya que aquí hay una decoración que responde al norte de Lima. Él es de Huacho. Huacho es un lugar poderoso. Y me presentó a sus amigos, me presentó a la gente, empecé a conocer a nuevas personas. Su madre nos recibió, fuimos a Huacho y su madre nos recibió, nos alimentó con tamales de supe, con jugo de naranja de allá, y empezamos a hablar de los lugares naturales, de las playas, de las historias, de las huacas, de toda la historia, de todas las tradiciones que habíamos ahí. Íbamos a la playa, a Hornillos, a Colorado. En la tarde, Elena Castro, que era la mamá de mi amigo, nos llevaba a comer a los mejores restaurantes y siempre nos motivó a viajar, siempre nos motivó a conocer, ¿no? Y algunas veces íbamos juntos, otras veces iba yo solo y recorrimos la mayoría de atractivos de esa tierra, ¿no? Pero sobre todo, más allá de conocer los atractivos, conocí la energía de esa gente. Y es gente creativa, resiliente, ingeniosa, y sus bromas, ¿no? Las bromas encierran una cuestión de, es una mezcla de ironía y de inocencia provinciana que a mí me cautivaron, ¿no? Que a mí realmente me trasladaron a que el Perú
era una cosa distinta, ¿no? A que donde yo vivía, a que donde yo estaba, a que el círculo con el que me relacionaba no era lo único que existía, ¿no? Años después me enteré que era la tierra de Bichama, era la tierra de la Huaca de Carquín, era donde estaba el adoratorio de Choque Hispana y otras huacas ligadas al mar, ¿no? A la Mamacocha. Y ese es el primer Perú que conocí antes de conocer el Cusco. Luego me fui al Cusco y, como ustedes saben, como ya lo he mencionado, me casé, hice muchas cosas, pero tuve otra decisión: estudiar historia en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, ¿no? A mí, yo le decía, a pesar de que muchos de ustedes deben haber estudiado en universidades nacionales y deben saber lo difícil que es estudiar en universidades nacionales, yo trataba de motivar a la gente, ¿no? Diciéndole que estudiar historia en Cusco es como estudiar robótica en Tokio, ¿no? Es así de fuerte, es así de profundo, ¿no? Y la Facultad de Ciencias Sociales en ese tiempo había mejorado mucho, ¿no? Habían hecho un edificio grandazo, todo moderno, y aprendí mucho ahí, ¿no? Sobre todo, más que lo que me enseñaron, aprendí que ser joven en Cusco era una forma de vivir que yo no conocía. Así como ser joven en Huacho era una cosa que yo no conocía, también aprendí que ser joven en Cusco era algo que yo no conocía, ¿no? Obviamente también me choqué con la realidad del Perú, ¿no? A la San Antonio Abad va lo mejor del Cusco, pero muchos de los alumnos que van son de comunidades y a veces ni siquiera pueden hilar varias palabras en castellano, ¿no? Y yo decía, ¿por qué la educación aquí no es bilingüe? Es absurdo, ¿no? Pero en ese momento te das cuenta por qué el Perú está en lo que está, ¿no? Porque no tenemos soluciones simples a cosas complejas. Pues bien, eso es lo que quería dar, ¿no? En algún momento de la carrera tuve los créditos suficientes para ingresar a un curso en el que todo el mundo le tenía terror, ¿no? Que era Historia del Cusco 1, que era dictado por un profesor, Jorge Escobar, el loco Escobar le decían, ¿no? Que era un profesor de esos que te sientas y te pregunta, y si no sabes, simplemente te aterroriza, pues, ¿no? Ya, jalado, no sirves, ¿no? Pero él me enseñó muchísimo del Cusco, ¿no? Él era rudo, pero a la vez nos hizo leer los grandes textos de Bodán, Flores Galindo, Cook, Murra, Rowe, Hislop, Zuidema, los grandes maestros del mundo andino, ¿no? Muchos son gringos, ¿no? Eso también en algún momento lo replantearemos, pero es lo que nos hizo leer, ¿no? Y como yo ya era viejo en ese tiempo, pues, ¿no? Yo ya no era muy universitario, ¿no? Yo llegué a estudiar como la gente que se mete a estudiar, ¿no? Ya después de mucho tiempo. Entonces yo tenía roche de que él algún día me preguntara y me dijera, oiga, Raes, diga algo, y yo no saberlo. Entonces, trataba de responder. Un día un alumno le pregunta sobre Garcilaso, hace una reseña sobre él, y el profesor simplemente empezó a despotricar contra Garcilaso, ¿no? Empezó a hablar que era un mentirosillo, que había hablado una historia utópica de Tahuantinsuyo, que no era confiable. Entonces, ese momento de que él habló de Garcilaso a mí me pareció injusto, ¿no? Porque, como me dice un amigo grande también de Cusco, John Paucar, él me ha dicho, a Garcilaso no se le mide con la misma vara que a los otros cronistas, ¿no? A Garcilaso le piden una objetividad que no se la piden a otros cronistas, ¿no? Entonces empecé a estudiarlo más profundo, ¿no? Más allá, yo lo he dicho varias veces, ¿no? Todos nosotros estamos unidos a Garcilaso por la historia de Manco Cápac y Mamaocllo. Esa es la historia que hizo popular Garcilaso, la leyenda de los hijos del sol. Pero ese es el punto de partida. Más allá empieza a ser ya toda una aventura, ¿no? Garcilaso no era un cronista más. Entonces empecé a conocer al primer peruano, ¿no? A estudiarlo a través de los que han escrito sobre él, ¿no? Los grandes amautas, José de la Riva Agüero, Raúl Porras Barrenechea, Aurelio Medio Quesada, Luis Alberto Sánchez, José Durán, Luis Loaiza, Franklin Pi, Rosa Arciniega, Rosa Presey, Carlos Rado Ñáñez, Max Hernández, Mazzotti.
John Grier Barner, aquel que quiera leer una biografía de Garcilaso profunda tiene que leer a John Grier Barner. No ha sido traducido, no he encontrado una traducción de John Grier Barner, pero es un gringo que ha escrito genial, una biografía genial. Pero a la vez también me di cuenta que lo que se había escrito sobre Garcilaso era lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? El príncipe de los cronistas, el mestizo, el gran mestizo, ¿no? Que unió los dos mundos, y todo ese lenguaje monárquico, ¿no? que te traslada a un reinado, qué sé yo, ¿no? Además te traslada a la parte en que Garcilaso ya es un escritor, en que es una persona mayor y que está en España sentada con sus amigos conversando, ¿no? Y yo les digo, y esto lo descubrí por mi hija, no hay nada más aburrido que describir un escritor, ¿no? Es lo más aburrido del mundo. O sea, cualquier persona que ve un escritor de afuera lo ve y dice, está escribiendo, pero nada más. El vacilón está en tu mente. Pero y eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Hemos estado describiendo al escritor. Entonces me puse a ver cuál era la esencia de Garcilaso, ¿no? Y leyendo los comentarios reales, leyendo la historia del Perú, hay autores que dicen que Garcilaso, que en realidad Comentarios Reales de la Historia del Perú es una novela autobiográfica, ¿no? Porque él en muchas partes de Comentarios dice, o sea, la gran autoridad que tiene Garcilaso en Comentarios es que él comenta otras obras que han habido, que ya hay sobre Tahuantinsuyo en ese momento, ¿no? Y las corrige. Ah, no, este se equivocó. Ah, no, este dijo pero yo estuve ahí. Ah, sí, él puede tener todas las buenas intenciones, pero no es así, ¿no? Cuando lo leen, él utiliza una serie de figuras que son de corrección y son súper chistosas. Entonces, cuando me di cuenta que era una novela biográfica, me di cuenta que él en realidad hablaba de su juventud, hablaba de su niñez, solo que le hablaba de una forma. Yo siempre he creído que Comentarios, y comparto esto con los grandes, lo he aprendido de este gran historiador que fue Donato Amado González, que lamentablemente murió hace poco, y que él decía, ¿no? La historia de Garcilaso es una de las historias del Tahuantinsuyo, no debemos desestimarla jamás, ¿no? Entonces vi que su etapa juvenil, su etapa de inicio, era lo más rico, ¿no? lo más interesante, lo más emocionante, ¿no? Poco se ha concentrado sobre su vida, ¿no? Porra Barnechea tiene un clásico, ¿no? Recuerdos de Infancia y Juventud se llama. En Recuerdos de Infancia y Juventud él toma capítulos de Comentarios Reales, donde Garcilaso, como les digo, habla de ser testigo de esa época, ¿no? Y ese libro estaba en la biblioteca de mi papá. Mi papá tenía una biblioteca gigante, ¿no? Hermosa. Y ahí descubrí el libro, lo leí alguna vez, lo tenía presente, y bueno, y al momento de iniciar esta investigación lo recuperé. El otro gran libro que habla de la juventud en algún momento es el de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Que se llama Inca Garcilaso, el primer criollo, lo pone él. Y él también hace toda una línea cronológica de lo que es Garcilaso desde su nacimiento hasta su muerte, y habla mucho de su etapa juvenil. Ahí también puede leer de su etapa juvenil, ¿no? En Cutimo y Garcilaso también de otro escritor, no me acuerdo. El Inca está viajando a Lima para ir a Europa, ¿no? Él también es juvenil, es una novela juvenil. Pero yo quería recuperar ese momento, pero sobre todo quería saber por qué Garcilaso era un Inca, ¿no? Lo que les he dicho hace un rato. ¿Por qué él se había nombrado Inca? O sea, ¿por qué había tomado ese apodo de una manera tan orgánica, ¿no? Al extremo de ponerlo en su nombre? ¿Cuál era el camino que había seguido hasta firmar como el máximo reciprocador? No se puso un sobrenombre por las puras, ¿no? Como les he dicho, como la Chola Chabuca. No es la Chola, no es un nombre artístico. Va más allá.
¿no? Y esa novela se trata de eso, ¿no? Esa novela se trata de eso, de descubrir ese camino. Y yo realmente espero que la lean, y que antes de que les guste, que la critiquen, que la desmenucen, que vean ahí, que me indiquen en qué cosas se ha fallado, cómo podría mejorar el lenguaje. Es lo primero que quiero, ¿no? Pero sobre todo también quiero que sepan que esto es reciprocidad, ¿no? Es dar lo mejor que tenemos para que en algún momento regrese de parte de ustedes también, ¿no? Bueno, nada más quiero agradecer a la gente que ha venido, quiero agradecer a todos, a Fabricio, a su papá, a mi mamá, a Zuleika, a Mía, a la gente de Osate, a la gente de Comunicadores, a Cristian, que son todos, esa amistad, ese sentimiento, ¿no? Es parte de lo que he intentado recuperar. A Eduardo que me ha ayudado con el sonido, a través de este micro y todo esto, ¿no? A Jorge, que ya hablé de todo lo que me enseñaba. Es parte de lo que es este libro, ¿no? Y quiero agradecer sobre todo al profesor Sánchez Garrafa que me aceptó leer el libro, que me ha aceptado venir aquí, a pesar de que él me dijo que no sale en las noches, no le gusta la noche, pero parece que empieza a disfrutarla. Y sobre todo a Pepe, ¿no? Que es, como él mismo lo ha dicho, ¿no? El brujo guachano. Sí, el brujo nos ha disparado. Este tramo se llama el grupo Guachán, ¿no? Es muy bueno. Es además el símbolo de este local. Y a Pepe, ¿no? Pepe que es tan entusiasta, que es un mago, ¿no? De la edición y que ha editado tanta gente y que claro, que se mete esta locura de editar libros, ¿no? Que ya están desapareciendo, todo lo impreso ya está desapareciendo. Pero acá seguimos como unos loquitos reuniéndonos en un bar, ¿no? Tratando de recuperar tradiciones de presentaciones en bar y tratando de recuperar un poco la lectura y tratando de recuperar un poco nuestra historia, ¿no? De eso se trata el primer peruano. Les agradezco de verdad de corazón y espero que disfruten el libro y espero realmente y simplemente espero que disfruten esta noche, tómense acábense todo el trago que hay. Vamos a disfrutar. Les agradezco, de verdad. Gracias. Gracias por su asistencia, disfruten de lo que queda de la noche. Gracias al doctor por haber confiado en el diseño de maquinaciones. Gracias al doctor por su presencia, por su sabiduría, por compartir su sabiduría con nosotros. El libro viene con glosario, eso es algo que no se ha mencionado, es importante ese glosario, ¿no? Es una manera de acercarnos al quechua. Gracias. Que también está Torino. Sí, a eso voy. El libro se está vendiendo en 40 soles en las librerías. Esta noche está a 35, pero con Torino sale a 50. O sea, los dos salen a 50 soles, es una buena oferta. Pueden, y sobre todo, tendrían, a ver, condicionar la firma del autor. De repente, Sí, claro. pueden molestar. Muy bien. Entonces, aprovechen que está el autor aquí. Hasta una nueva oportunidad, los invito por si acaso el martes 23 en el Centro Cultural Ricardo Palma, un nuevo título de maquinaciones, es un homenaje a Edgar Allan Poe, y el jueves 25 un rescate literario de una novela histórica de Angélica Palma, gran escritora peruana invisibilizada injustamente a partir de su muerte. Hasta una nueva oportunidad. Gracias por su asistencia. Vamos a hacer un brindis por este nuevo título de Ricardo. Salud. Por la salud de todos los presentes. Bajo la tierra. Sí, bonito, claro. Besito por la publicación. Gracias. Creo que
Salud, Ricardo. Salud. Con guinda de guaura. Guinda de guaura. Es una mezcla de guinda con pisco macerado y naranja. Productos guaurinos. Sí, son Así lo que no tomar. Con de guaura. Claro. Sí. Es que antes además era como menospreciado un poquito la bebida, pero él se encarga de haber. No, dale acá con tus vainas. Ya, eso. Dale, hablamos. Excelente, excelente. Me has aclarado un montón de cosas. ¿Ya? No, me quedé, no, es que me quedé muchas. ¿Cómo había salido? Tanto que yo lo pondría entre los libros.